Buenos días, hermanos. Hoy día domingo 25 de abril. Estamos acá con ustedes, muy gozosos de poder invitarles a este culto que tenemos virtual. Esperamos que todos ustedes puedan gozarse. Será de mucha bendición con las alabanzas y la prédica. Seguimos en contacto. No se pierdan. Inviten a sus amigos.
seguimos deleitándonos en el Señor en esta mañana. Los chicos, gracias muchachos por mentorearnos, por estar animándonos con las alabanzas. El Salmo 92 nos dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Vamos hermanos, sigamos alabando desde nuestros hogares.
estás en los cielos, con agradecimiento nos rendimos a tus pies para interceder, Señor, por nuestros hermanos que están en los hospitales, que están enfermos en el lecho de dolor. Pedimos, Señor, que tú los bendigas y des fuerza y sanidad a cada uno de ellos. Gracias por aquellos que tú los has restablecido su salud. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti en todo momento, llegar a tus pies con nuestros clamores. Y muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Bendícelos a ellos, al liderazgo, a todos los que, Señor, están participando en el avance y el desarrollo de la iglesia SEMI. Gracias por el equipo de alabanza y adoración. Gracias por los diáconos. Gracias por las hermanas que oran unos a otros, y también por la iglesia, para que la obra avance, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Esta mañana yo quiero nuevamente compartir la palabra, y que el Señor nos llene de su gozo, el Señor nos llene de esa alegría, y gracias a Jesucristo porque Él gobierna nuestras vidas. El tema de esta mañana es Cristo nuestro abogado. Voy a leer la palabra de Dios en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Cristo nuestro abogado es el tema para esta mañana. Hermanos, en efecto, por su especialización en el manejo de las leyes, el abogado está destinado a diseñar e interpretar las normas incorporadas en la Constitución política, códigos y leyes, reglamentos que regulan la vida de toda la comunidad. Es un asesor y representante en la defensa de sus derechos. Cristo es nuestro abogado. Él vino a la tierra, hizo su ministerio y llegó el día de su sacrificio, lo enterraron y después resucitó al tercer día. Y Él abrió el camino para cada persona para llegar a Dios. Hermanos, quiero compartir esta mañana lo que el Señor nos ha dado. Tenemos un defensor para no vivir en libertinaje.
quiero mencionar un ejemplo pertinente para ilustrar este punto. Mira, con previa evaluación de las autoridades, tenemos la libertad de conseguir un arma para la defensa y para la caza, y también puede ser utilizado contra seres humanos en tareas especiales y autodefensa. En cambio, esta arma no debe ser utilizado en forma imprudente y desordenada. De igual manera sucede con nuestro Señor Jesucristo. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, así cumplir el deber de la confesión de nuestros pecados, no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, 12 al 14 dice, voy a leer también la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, la palabra de Dios nos insta que nosotros tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, mas no ser esclavo del pecado. Y el Señor quiere que sus hijos anden libres en Cristo Jesús de todo lo que puede dañar nuestra comunión con Dios. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino como instrumento de justicia. Eso es lo que el Señor quiere y es la voluntad de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, dice la palabra, por la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, cuando resucitó, venció al mundo, venció a Satanás y venció nuestro yo. Y por lo tanto tenemos que vivir en libertad. Nosotros no podemos abusarnos de la obra o de la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos sí pedir perdón a Él, Él nos perdona, pero tampoco nos ha dado, nosotros tenemos que cuidar nuestra libertad. No podemos abusarnos de nuestra libertad y entrar al libertinaje. Tenemos una propiciación para guardar sus mandamientos. Habla del sacrificio de Cristo para quitar nuestros pecados. O sea, Él murió en reemplazo de nosotros para que nosotros no muramos y vivamos por y para Él. Ahora, si vivimos para Él, tenemos que vivir al margen de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus estatutos y reglas. Allí nos recuerda que al hacerlo entendemos y nos perfeccionamos en el amor de Cristo, y de esa manera podemos vivir y recibir las grandes bendiciones de nuestro Dios. Jesucristo se ofreció por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Gracias a este sacrificio
que Dios ha presentado allá en la cruz para nosotros. Y nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y vivir bajo la dirección de Él. Dios es nuestro abogado y Dios es nuestra propiciación. También tenemos el modelo para vivir consagrado. La palabra de Dios para todos traduce: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Los que afirman ser cristianos deberían vivir como Él vivió, en vista de que poseen la presencia y el poder de su Espíritu. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos apartados del mal, consagrados para Dios, para servir a nuestro Dios, para llevar adelante el reino de Dios en todas partes. El mandato de Dios era de que nosotros vayamos hacia otros lugares, sea cerca o lejos, para compartir el mensaje de la palabra de Dios, enseñando las cosas que Él nos enseñó, enseñando todas las cosas que Él nos mandó. Y eso es la voluntad de Dios. Vivir una vida consagrada a Dios es algo que nosotros tenemos que desear cada vez más para poder servir al Señor en integridad, para poder servir al Señor en su voluntad. Y la gracia de Dios va a estar con nosotros, y la gracia de Dios también va a estar con las personas a quienes vamos a compartir la palabra. Hermanos, 3 cosas aquí hemos visto rápidamente. Como Cristo, nuestro abogado, ¿no? Cristo, nuestro abogado, por Él tenemos un defensor para no vivir en el libertinaje. Cristo, nuestro abogado, por Él tenemos la propiciación de nuestros pecados, la propiciación de nuestros pecados que lo llevó en la cruz del Calvario. Tenemos el modelo que nos dejó Él para vivir consagrado. Jesucristo, estando en la tierra, vivió bajo la dirección de Dios. Vivió apartado del mal. Él no hizo mal, hizo las cosas malas, no hizo el pecado. Él cumplió fielmente lo que su Padre le había mandado hacer. Y de igual manera nosotros, los hijos de Dios, a través de Cristo, seguiremos haciendo lo que el Señor nos manda. Hermanos, que esta reflexión, una vez más, nos llene y estemos meditando en ello. Y gracias a Dios porque nosotros podemos llevar a Él nuestras faltas y Él nos perdona, Él nos limpia, pero tampoco nosotros podemos abusarnos de lo que Él ha hecho. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Esperamos que nuestros hermanos que están delicados de salud se recuperen, y seguimos orando los unos por los otros. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en las alabanzas y también escuchando la palabra. El Señor nos ha retado, y que en esta semana esta sea nuestra meditación. Sigamos orando uno por los otros. Oremos por nuestros enfermos, por el hermano, la esposa del hermano Jaime, el hermano Víctor que está de viaje, el hermano Julio, el hermano Osquita, la hermana Anita Pereira, y cuántos más hermanos están delicados en casita.
También sigamos orando para que el Señor también esté restaurando las vidas de los hermanos que se han convertido al Señor la semana pasada, y también por nuestros hermanos que han perdido sus familias. Sigamos animándonos unos a otros y también no nos desconectemos, sigamos en contacto y orando. Gracias. Ha sido una bendición poder contar con su presencia.